partes del mundo. Espero se encuentren muy bien, estés en donde estés. Esta es una pequeña prueba de una transmisión en vivo. ¿No? Estamos probando esta transmisión. Bien, pues estamos hoy en el sendero interpretativo de la Universidad de Oriente. ¿No? Aquí andamos un poquito desestresándonos. Bishabelesh, Bishanikesh, Keshi Wahach Utse. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que bien. Vamos a ver algunas cositas, nomás aquí pues probando lo que es esta transmisión en vivo. Espero que se escuche un poco bien el audio. Aquí vamos a ver eh, Lela, Lela Upe Kaanche, ¿no? Esta es un Kaanche, ¿no? Que comúnmente pues lo utilizan en la cultura maya, ¿no? Para pues poner sus sembrados, ¿no? Entonces, como podemos ver, hay algunos sembrados por allá, ¿no? Entonces vemos pues este canche, ¿no? Un canche maya. No tiene una traducción al español, ¿no? Sería así como que literalmente una, ¿cómo le podemos decir? Canche, ¿no? Como que una madera que está arriba, ¿no? Es Kaan y Che, ¿no? Entonces Kaan indica cielo, Che pues es de madera, palos, ¿no? Bien, entonces pues aquí tenemos el canche, ¿no? Y dice allá, por ejemplo, tenemos un letrerito que dice Ukuchil Xiutzakov, ¿no? Entonces también en este caso pues se siembran plantas medicinales, ¿no? Pero bueno, también plantas comestibles, el cilantro, ¿no? La cebolla, todo lo que nos sirve, el chile habanero, ¿no? Que no nos puede faltar muchas veces en la mesa, ¿no? También allá en el fondo podemos ver Eshanilna, la casita maya que también tenemos aquí en la Universidad de Oriente donde laboro, ¿no? Muy bien, entonces el canche, su función del canche, como les mencionaba, ¿no? Sirve para sembrar las cosas. Y normalmente pues lo ponen a cierta altura para que los animales, ¿no? Que tenemos en la casa, las gallinas, los pavos, ¿no? Cash, so, pues no nos coman lo que son, pues lo que tenemos sembrado allá, ¿no? Entonces, por eso, pues se inventó el canche, o esa es la función normal del canche, ¿no? Eh, muy bien, también pues vamos a ver por aquí, a ver qué más vemos, algunos árboles por acá. Bien, eh, a ver, caminamos un poquito. Aquí tenemos, este árbol es muy significativo, ¿no? Entonces se pela un poquito, ¿no? Es el chacá, ¿no? El chacá. Muy bien. Entonces, pues prácticamente estoy probando esta transmisión, ¿no? Para ver cómo sale, ¿no? Y pues prontamente más vamos a hacer otras transmisiones para ver pues otras cositas así de manera un poco improvisada, ¿no? Ahorita estoy probando nada más la primera vez esta transmisión. Saludos a las personas, 3 personas que nos están viendo allá ahora. También ahí llegan sus likes, ¿no? Entonces vamos a aprender muchas cosas pues mediante estas transmisiones. Pues chenlelo es todo, ilikbash tulak in Kananta Baix.